Muy buenos días, somos el equipo conformado por Juan Diego Lemos, Melissa Ocampo, María Antonia Pareja Arango y Valentina Ruiz Murillo. Esta es nuestra exposición referente al tratamiento secundario de aguas residuales, balances, diseño y operación del proceso de lodos activados. El tratamiento secundario de aguas residuales tiene como objetivo principal la remoción de la materia orgánica biodegradable que permanece después del tratamiento primario. Entre los procesos biológicos más utilizados se encuentra el sistema de lodos activados, considerado el corazón del tratamiento secundario por su alta eficiencia y flexibilidad operativa. Ahora procederemos con el ejemplo numérico, que es sobre el diseño de una planta de lodos activos. Ejemplo 5.2. Se está considerando la utilización de una planta de lodos activos para el tratamiento de un agua residual cuyos parámetros biocinéticos fueron determinados previamente en el ejemplo 5.1. A continuación, se enumeran los datos y criterios fundamentales para el diseño de la planta. En esta tabla se presentan los datos de la alimentación inicial del sistema, que son los valores que caracterizan el agua que entra al reactor y que sirven como punto de partida para todos los cálculos. Primero está el caudal de entrada, representado con el símbolo Q sub F, cuyo valor es 0.4 metros cúbicos por segundo. Luego aparece la DBO soluble del afluente, que se simboliza como S sub F y tiene un valor de 200 miligramos de DBO5 por litro. Después tenemos los sólidos suspendidos volátiles en la alimentación, representados como X sub VF, y en este caso su valor es de 0 miligramos por litro, lo cual indica que el afluente no está aportando biomasa o sólidos orgánicos significativos. También se expresa la alcalinidad, expresada como carbonato de calcio, cuyo valor es 50 miligramos por litro. Este parámetro es importante porque la alcalinidad actúa como un amortiguador del pH. El siguiente dato es el nitrógeno total, con un valor de 60 miligramos por litro. Y finalmente se muestran las temperaturas de operación para verano e invierno. En verano la alimentación entra a 24 grados Celsius y en invierno a 16 grados Celsius. Esta segunda tabla muestra los datos principales del efluente, es decir, del agua que sale después del tratamiento. El primer valor es la DBO soluble del efluente llamada SE y es de 20 miligramos por litro. Este número indica cuánta materia orgánica quedó después del proceso. Luego están los sólidos suspendidos volátiles en el efluente, representado como XVE con un valor de 10 miligramos por litro. Estos sólidos corresponden principalmente a biomasa que queda en el agua tratada. También aparecen los sólidos suspendidos no volátiles llamados XNVE y su valor es 0 miligramos por litro, lo cual muestra que prácticamente no hay sólidos inertes o minerales saliendo en el efluente. En esta tabla se presentan los datos que se necesitan para diseñar el reactor. Primero se muestra la cantidad de sólidos suspendidos volátiles dentro del reactor, que es de 3000 miligramos por litro. Estos sólidos representan la biomasa activa, es decir, los microorganismos que realmente degradan la materia orgánica. Luego aparece la concentración de sólidos suspendidos volátiles en la descarga del clarificador, que es de 12.000 miligramos por litro, porque allí el lodo ya está más concentrado después de sedimentar. También se incluye el porcentaje de sólidos volátiles en los sólidos suspendidos en licor mixto, que es de 0.8. Esto nos dice que el 80% del total de sólidos en suspensión corresponde a microorganismos activos y no material inerte. Finalmente se muestra la temperatura ambiente tanto en verano como en invierno. En verano es aproximadamente 29 grados Celsius y en invierno baja incluso a -1 grado Celsius. Los parámetros biocinéticos también hacen parte de los datos que se necesitan para diseñar el reactor. Estos se obtuvieron en el ejemplo 5.1 que se realizó en la exposición pasada. Estas dos figuras ayudan a entender cómo se comportan los sólidos suspendidos volátiles, según la relación alimento-microorganismo. La figura 1 muestra cómo cambia la velocidad de sedimentación de los sólidos suspendidos volátiles dependiendo del alimento microorganismo. Esto es importante porque permite asegurar que los sólidos sedimenten bien y que el reactor funcione de manera estable. La figura 2 relaciona el alimento microorganismo con la contribución de los sólidos suspendidos volátiles a la DBO5, lo cual es clave para calcular cuánta demanda de oxígeno debe cubrir el sistema de aireación. Esta información nos ayuda a seleccionar adecuadamente los aireadores y asegurar que el reactor reciba el oxígeno necesario para tratar la carga orgánica. En esta tabla se muestran los datos necesarios para escoger y ubicar los aireadores. Primero está el nivel de oxígeno disuelto de diseño, llamado C sub L, que es de 2 miligramos por litro.
Este es el valor mínimo de oxígeno que queremos mantener dentro del reactor para que los microorganismos trabajen bien. Luego aparecen dos factores de corrección, 0.87 a 20 grados Celsius y 0.97, que se usan para ajustar la eficiencia del aireador según la temperatura y la altitud. Finalmente está la presión atmosférica, que es de 755 milímetros de mercurio, que también influye en la cantidad de oxígeno que se puede transferir al agua, ya que a menor presión, menor capacidad de disolución. La figura 3 muestra las características de los aireadores, especialmente cómo la potencia de cada unidad se relaciona con su diámetro de influencia. Esta información es importante porque permite seleccionar el aireador adecuado según la potencia que necesita el sistema y el área que cada equipo puede cubrir. Ahora se realizará el procedimiento diseñado por etapas. Paso 1. Aquí se calcula la cantidad de sustrato consumido por día en kilogramos. Se utiliza la ecuación del cálculo de la DBO5 eliminada. Esta ecuación calcula cuánta DBO5 es eliminada por el sistema por día, es decir, cuánta materia orgánica realmente se biodegrada en el reactor. En esta ecuación, S sub F es la concentración de DBO5 que llega con el afluente, S sub E es la concentración de DBO5 que sale en el afluente, Q sub F es el caudal de aguas residuales. La diferencia entre S sub F y S sub E es la de DBO que se removió, y el número 86.4 es un factor que convierte miligramos por litro y caudal en kilogramos por día. Después de realizar los cálculos, el resultado muestra que se eliminan 6.221 kilogramos de DBO por día, lo que evidencia una alta eficiencia del tratamiento y una reducción significativa de la contaminación orgánica en el agua residual. Paso 2. Se debe realizar una estimación preliminar de la potencia requerida para la aireación en caballos de fuerza. Para eso se utiliza la ecuación potencia requerida en el sistema de aireación. Esta ecuación se usa para estimar cuánta potencia necesitan los aireadores para suministrar el oxígeno que se requiere para consumir la DBO que ya calculamos. Aquí, Q sub F es el caudal de entrada, S sub F menos S sub E vuelve a ser la DBO removida, el número 86.4 convierte unidades a kilogramos día y el divisor 2022 representa la cantidad de oxígeno que un caballo de fuerza puede transferir por día en condiciones típicas. Después de realizar los cálculos, se indica que se requieren 296 caballos de fuerza para manejar el caudal y la carga de contaminantes, lo que sirve como referencia preliminar para seleccionar y diseñar los equipos del sistema. Paso 3. Aquí se debe llevar a cabo una estimación preliminar de las temperaturas del licor en la balsa de aireación, con los datos en verano e invierno. Se utiliza la ecuación de temperatura del agua en el reactor. Esta ecuación sirve para calcular la temperatura final del agua en el reactor, teniendo en cuenta tanto la temperatura del afluente como el efecto del calor aportado por el sistema de aireación. En esta, Q sub F es el caudal de entrada al reactor, T sub F es la temperatura del afluente que llega, HP son los caballos de potencia instalados en la aireación, T sub A es la temperatura del aire o temperatura aportada por el equipo de aireación, 3.6 por 10 a la 6 es el factor de conversión de unidades entre flujo, energía y calor específico del agua, 1134 es el coeficiente que representa el aporte térmico relacionado con la potencia del aireador y T sub W es la temperatura final dentro del reactor. Después de realizar los cálculos, se obtuvo que en la temperatura de verano el sistema se estabiliza en 25 grados Celsius, partiendo de un agua de entrada a 24 grados Celsius y con una temperatura ambiente de 29 grados Celsius. Esto refleja que el aporte energético de los equipos eleva ligeramente la temperatura del agua tratada y en temperatura de invierno la temperatura final del sistema se reduce a 13 grados Celsius partiendo de un agua de entrada a 16 grados Celsius y con una temperatura ambiente de menos 1 grado Celsius. Aquí se observa cómo el frío exterior influye en el balance térmico bajando la temperatura del agua tratada. Paso 4. Aquí se estiman los valores de los parámetros biocinéticos K, K sub T y B para las temperaturas de verano e invierno. Primero, se utiliza la ecuación para corrección por temperatura de la constante K. Esta sirve para ajustar la velocidad con la que los microorganismos consumen sustrato según la temperatura real del reactor. En esta, K sub 20 representa el valor estándar a 20 grados Celsius, θ es el coeficiente de temperatura y T sub W es la temperatura del reactor. Luego se realiza la corrección por temperatura de K sub D. Esta sirve para ajustar la tasa de decaimiento de la biomasa con la temperatura del sistema. En esta, K sub D 20 es el valor estándar, θ es el factor de temperatura y T sub W es la temperatura del reactor. Y por último, se utiliza la corrección por temperatura del parámetro B.
Esta sirve para ajustar la respiración endógena de la biomasa según la temperatura. En esta, B sub 20 es el valor estándar, θ es el factor de temperatura y T sub W es la temperatura del reactor. Después de realizar los cálculos, se puede observar que los parámetros biocinéticos muestran una clara dependencia de la temperatura. En verano, a 25 grados Celsius, los valores de K, K sub D y B son muy altos, lo que refleja una mayor actividad microbiana, mayor consumo de sustrato y mayor producción de biomasa. En invierno, a 13 grados Celsius, los parámetros disminuyen, indicando una menor eficiencia biológica con menor velocidad de degradación y menor generación de sólidos. Se puede decir que la eficiencia del tratamiento biológico es más favorable en condiciones cálidas y se reduce significativamente en condiciones frías, lo que confirma la importancia de considerar la temperatura en el diseño y operación del sistema de depuración. Paso 5. En este paso se busca calcular el tiempo de residencia T para el diseño de un reactor de lodos activos, utilizando las ecuaciones correspondientes para condiciones de invierno y verano. Se determina el tiempo de residencia necesario para cumplir con los requerimientos del tratamiento, verificando si el tiempo de residencia y las características de sedimentación cumplen con los criterios para un reactor dimensionado correctamente. Además, se utiliza la relación actual alimento-microorganismo para verificar que las características de sedimentación sean satisfactorias y se ajustan las condiciones del diseño en función de la DBO soluble en el efluente bajo las condiciones de invierno y verano. Suponiendo que la velocidad de consumo de DBO soluble controla el diseño, en este caso se realiza el cálculo para condiciones invernales, considerando que el consumo de DBO es el factor que determina el tiempo de residencia. Esta ecuación es la ecuación del tiempo de residencia basada en el consumo de DBO soluble, donde T es el tiempo de residencia en el reactor, que es el tiempo durante el cual el agua o el efluente permanece en el reactor para asegurar un tratamiento adecuado de la DBO soluble. SF es la concentración de DBO en el afluente, representa la cantidad de DBO que entra al sistema. SE es la concentración de DBO en el efluente, es la cantidad de DBO que se queda en el efluente después del tratamiento. K es la coeficiente de consumo de DBO. Este valor describe la tasa de consumo de DBO por los microorganismos en el proceso de tratamiento. XV, concentración de lodos activados en el reactor, es decir, la cantidad de microorganismos presentes para realizar el tratamiento. Y SE se refiere a la concentración de DBO en el efluente que aparece nuevamente. Esta fórmula determina el tiempo de residencia necesario en el reactor para que los microorganismos consuman la DBO en condiciones de invierno, tomando en cuenta las concentraciones de DBO tanto en el afluente como en el efluente, el coeficiente de consumo de DBO y la concentración de lodos activados. Nuestro cálculo es T igual a 200 menos 20 dividido 0.001 por 3000 por 20, eso nos da un tiempo de residencia de 3 horas, que si hacemos la conversión a días es de 0.125. Este es el tiempo durante el cual el efluente debe permanecer en el reactor para que los microorganismos consuman la DBO de manera efectiva, dadas las concentraciones y condiciones especificadas. Ecuación del tiempo de residencia basada en la relación alimento-microorganismo. La fórmula calcula el tiempo que el efluente debe permanecer en el reactor para que los microorganismos, en nuestro caso los activados, realicen un tratamiento adecuado de la DBO, controlado por la eficiencia de floculación de los sólidos suspendidos volátiles. El valor de T es el tiempo necesario para lograr una separación eficaz de los sólidos suspendidos en función de las condiciones óptimas de floculación. Caso 2. Para floculación óptima, en nuestro caso SF es la concentración de DBO en el efluente, 200 mg por litro. XVA es la concentración de lodos activados en el reactor, 3000 mg por litro. Y alimento microorganismo óptimo es la relación óptima de área a masa para los sólidos suspendidos volátiles, en este caso 0.6 d a la menos 1, que es el valor mínimo indicado en la figura 5.18. Teniendo como base que la relación alimento-microorganismo es de 0.6 d a la menos 1, nuestro tiempo fue de 200 dividido 3000 por 0.6, que nos dio el tiempo de residencia calculado 0.111 días, lo que es equivalente a 2.67 horas. En este caso, el tiempo de residencia está controlado por la floculación de los sólidos suspendidos volátiles y el valor de T indica el tiempo que el efluente debe permanecer en el reactor para asegurar que los sólidos suspendidos se floculen correctamente bajo las condiciones de diseño óptimas. La fórmula presentada es para calcular la relación alimento-microorganismo en un reactor biológico de los activos y se utiliza para evaluar la sedimentación de los sólidos suspendidos volátiles.
AM es la relación entre el área y la masa, en este caso de los sólidos suspendidos volátiles. Esta relación es fundamental para evaluar la eficiencia del proceso de floculación y sedimentación del lodo en el reactor. SF es la concentración de DBO en el afluente del reactor, en este caso 200 miligramos por litro. Esta es la cantidad de materia orgánica que debe ser tratada. XVA es la concentración de lodos activados en el reactor, en este caso 3000 miligramos por litro. Representa la cantidad de microorganismos presentes para realizar el tratamiento. Y T es el tiempo de residencia en el reactor, en este caso 0.125 días, equivalente a 3 horas. Este es el tiempo durante el cual el efluente permanece en el reactor para que los microorganismos reduzcan la DBO. Nuestra relación alimento-microorganismo nos dio de 0.53, y esto indica que la relación entre el área y la masa de los sólidos suspendidos en el reactor es adecuada para asegurar un buen proceso de sedimentación. La curva de sedimentación es relativamente plana en la zona donde se obtiene este valor, lo que significa que las características de sedimentación de los sólidos suspendidos volátiles son satisfactorias. Este valor es cercano al mínimo estimado de 0.6, lo que sugiere que las condiciones de diseño son apropiadas. Ecuación para la DBO soluble en el efluente. Sirve para calcular la DBO soluble real que queda en el efluente después del tratamiento, considerando la velocidad de consumo de DBO bajo temperaturas cálidas, en este caso en verano. En esta ecuación tenemos que SF es la DBO en el afluente, o sea 200 miligramos por litro. K25 es el coeficiente de consumo de DBO a 25 grados centígrados, que es de 0.001426. XVA es la concentración de lodos activados, o sea 3000 miligramos por litro, y T es el tiempo de residencia en el reactor. SE nos da un valor de 14.5 miligramos por litro. Esto quiere decir que la DBO soluble en el afluente bajo condiciones de verano es de 14.5 miligramos por litro, menor que el límite de diseño de 20 miligramos por litro. Esto confirma que el reactor funciona de forma adecuada incluso en las condiciones más exigentes, invierno, cumpliendo con la DBO máxima permitida. Paso 6. Su propósito es determinar qué tan grande debe ser el reactor para que el agua permanezca el tiempo requerido para el tratamiento biológico. Ecuación del volumen del reactor a partir del tiempo de residencia. Sirve para calcular el volumen del reactor biológico necesario para garantizar que el agua residual permanezca dentro del reactor durante el tiempo de residencia requerido para que se complete el tratamiento biológico. El cálculo del volumen del reactor. V es el volumen del reactor biológico en metro cúbico. QF es el caudal del diseño del afluente, en este caso 0.4 metro cúbico por segundo, y T es el tiempo de residencia del diseño, que es de 0.125 días, equivalente a 3 horas. Nuestro volumen del reactor para garantizar un tiempo de residencia de 3 horas es de 4.320 metros cúbicos, y este es el tamaño necesario para que los microorganismos puedan tratar adecuadamente la DBO bajo las condiciones de diseño. Paso 7. Calcula la demanda total de oxígeno que debe proporcionar el sistema de aireación. Demanda de oxígeno. Sirve para calcular la demanda total de oxígeno del reactor necesaria para dimensionar el sistema de aireación en las condiciones más exigentes. Verano. Necesidades de oxígeno. A es el coeficiente que expresa el oxígeno requerido para oxidar la DBO. SF es el DBO en el afluente. SE es el DBO en el efluente para verano. QF es el caudal de alimentación al reactor. B es el coeficiente de oxígeno para respiración endógena. XVA es la concentración de lodos activados y V es el volumen del reactor. En la imagen podemos ver el resultado de las necesidades de oxígeno para condiciones de verano, que fue de 6.016 kilogramos por día, igual a 2.051 kilogramos por hora. Y las condiciones de invierno fueron 5.251 kilogramos por día, igual a 219 kilogramos por hora. Se puede evidenciar que es mayor en verano debido a una mayor actividad microbiana y un menor valor de CE, y es menor en invierno ya que la actividad biológica disminuye. Estos valores presentan el oxígeno que debe proporcionar el sistema de aireación para oxidar la DBO del afluente y sostener la respiración de la biomasa en el reactor. Paso 8. Calcula la potencia de aireación requerida y verifica que sea coherente con las temperaturas del agua obtenidas previamente. Si ambas coinciden con los valores preliminares, se confirma que el diseño del sistema de aireación es correcto y se puede continuar con el siguiente paso. La fórmula sirve para calcular la potencia de aireación necesaria para transferir la cantidad de oxígeno que requiere el reactor biológico.
HP es la potencia requerida para la aireación. Kilogramo de oxígeno por hora es la demanda de oxígeno por hora calculada en el paso 7, 251 kg por hora en verano y 219 kg por hora en invierno. RT real es el oxígeno realmente transferido por cada potencia requerida para la aireación. Depende del tipo de aireador y se obtiene del capítulo 4, con correcciones por temperatura, eficiencia y profundidad. En el ejemplo 4 se muestra cómo calcular la potencia de aireación dividiendo la demanda de oxígeno entre el oxígeno realmente transferido por cada caballo de vapor. En este caso, la demanda obtenida fue de 251 kg de oxígeno por hora y el rendimiento del aireador es de 0,89 kg por caballo de vapor por hora. Al aplicar la fórmula se obtiene una potencia requerida de 296 caballos de vapor. Con este valor final, el ejemplo indica cómo seleccionar el número de aireadores comerciales necesarios, resultando en la instalación de 6 aireadores para cubrir adecuadamente la potencia calculada. Los valores de TW para verano e invierno provienen de los datos climáticos locales y se toman en cuenta en el cálculo de la eficiencia de transferencia de oxígeno. Estos valores se usan para ajustar los cálculos de aireación en función de las condiciones de temperatura específicas de cada estación. La potencia total que necesita el sistema de aireación para suministrar el oxígeno requerido por el reactor biológico es de 296 y estos aireadores pueden transferir suficiente oxígeno para cubrir la oxidación de la DBO y la respiración de la biomasa en las condiciones más exigentes. En el paso 9 se realiza la selección de los aireadores y se calcula su disposición en el tanque de aireación. Este proceso garantiza que el sistema de aireación tenga la capacidad adecuada para suministrar el oxígeno necesario al reactor. En el proceso de diseño de un sistema de aireación es fundamental seleccionar correctamente los aireadores y determinar su disposición en el tanque para asegurar una transferencia eficiente de oxígeno. Los siguientes factores son claves para esta selección. Diámetro de influencia. Este valor determina el área alrededor de cada aireador que se ve afectada por su acción. Es importante porque define el alcance de cada aireador y la distribución de oxígeno en el tanque. Coeficiente de seguridad, cobertura. Se aplica para asegurar que el aireador cubra completamente el área necesaria para mantener una aireación adecuada, considerando posibles ineficiencias y variaciones en las condiciones operativas. Área de cobertura. Es el área total que cada aireador puede cubrir, calculada en función del diámetro de influencia. Asegura que se cubra todo el volumen de agua con oxígeno suficiente. Profundidad del reactor. Se calcula tomando en cuenta el volumen del reactor y el área de cobertura. La profundidad debe ser adecuada para asegurar una circulación eficiente del agua y una distribución uniforme de oxígeno. Selección de aireadores. Se seleccionaron aireadores de 50 caballos de vapor cada uno. A partir de la potencia total de 296 caballos de vapor, se calculó el número de aireadores necesarios, que fueron aproximadamente 6 de 50 caballos de vapor cada uno. El diámetro de influencia de cada aireador fue calculado como 20 metros. Este es el área alrededor de cada aireador que se ve afectada por su acción. Se aplicó un coeficiente de seguridad del 20% para garantizar que el aireador cubra un área suficiente, resultando en un diámetro corregido de influencia de 16,7 metros. Se calculó el área de cobertura de cada aireador usando la fórmula del área de un círculo, obteniendo 1673,3 metros cuadrados. La profundidad del reactor, con un volumen del reactor de 4.320 metros cúbicos y el área de cobertura calculada, se determinó la profundidad necesaria del reactor para asegurar una distribución uniforme del oxígeno. La profundidad fue de 2,58 metros. Con estos cálculos se seleccionaron 6 aireadores de 50 caballos de vapor que cubren un área de 1673,3 metros cuadrados cada uno, asegurando una transferencia de oxígeno eficiente. La profundidad necesaria del reactor es de 2,58 metros, lo que garantiza que el sistema de aireación esté dimensionado correctamente para las condiciones de operación. Paso 10. Cálculo de la biomasa neta en función de las condiciones operativas. Comparación de la producción neta de biomasa en condiciones de verano e invierno, ya que estos factores influirán en la actividad microbiana y en la acumulación o decaimiento de la biomasa. Esta fórmula calcula la producción neta de biomasa en función de las condiciones operativas como la DBO, el caudal y el coeficiente de decaimiento. Es fundamental para dimensionar el sistema y asegurarse de que haya suficiente biomasa activa para el tratamiento de las aguas residuales. En la ecuación producción neta de biomasa, Y es el rendimiento de la biomasa 0,5, SF es el DBO en el afluente 200 mg por litro y SE es el DBO en el efluente. En verano 14,5 mg por litro, en invierno 20 mg por litro.
QF es el caudal de entrada al reactor, 0.4 metros cúbicos por segundo. KD es el coeficiente de caimiento en la biomasa. En verano, 0.0766 y en invierno 0.0426. XVA es la concentración de lodos activados, 3000 miligramos por litro, y el volumen del reactor es de 4320 metros cúbicos. Después de calcular la producción neta de biomasa para condiciones de verano, nos dio un resultado de 2.213 kilogramos por día y en condiciones de invierno 2.258 kilogramos por día. En verano la producción neta de biomasa es de 2.213 kilogramos por día, ya que las altas temperaturas favorecen la actividad biológica, pero también se acelera el decaimiento de la biomasa. Y en invierno la producción neta de biomasa es mayor, 2.258 kilogramos por día, debido a una menor tasa de decaimiento y menor actividad microbiana, lo que permite que se acumule más biomasa en el reactor. Paso 11. Cálculo de la relación de reciclado R. En los procesos de tratamiento biológico con reciclado, la relación de reciclado R indica qué fracción del caudal de lodo o flujo de retorno se devuelve al frente del proceso. Es clave para controlar la concentración de sólidos y las condiciones hidráulicas del reactor. Conocer R permite diseñar y ajustar los caudales de retorno y evitar sobrecarga o pérdida de biomasa en el sistema. La ecuación se calcula como un cociente entre un balance neto de sólidos en el numerador y la diferencia de concentraciones en el denominador. Los parámetros utilizados son R, relación de reciclado, QF, caudal de alimentación utilizado como referencia en el balance, XB,A, concentración de sólidos en el lodo activado, delta de XB, cambio neto de masa de sólidos por día, XB,F, concentración de sólidos en el influente F, XB,U, concentración de sólidos en la corriente de salida o clarificada. Los cálculos para condiciones de verano e invierno arrojan valores prácticamente iguales, de 0.326 y 0.325, por lo que se adopta un valor único de R igual a 0.326. Esto significa que aproximadamente el 32.6% del caudal debe recircularse para mantener el balance de sólidos necesario. En términos de proceso, este valor asegura estabilidad en la concentración de masa, prevención de arrastre de lodos y funcionamiento eficiente del reactor biológico. Paso 12. Cálculo de los caudales restantes QE, QR, QW, QS y QU. En el paso 12 aplicamos las ecuaciones de balance de caudales del sistema de lodos activados para determinar los flujos que entran y salen del reactor y del clarificador. Se usa para establecer cómo se distribuyen los volúmenes de agua y lodo dentro del sistema, asegurando que el retorno, el purgado y el efluente cumplan con las necesidades de operación. Este paso es fundamental en el diseño y puesta a punto porque garantiza que los caudales sean coherentes con el reciclado R previamente calculado y que el sistema mantenga estabilidad hidráulica y biológica. Los parámetros utilizados son QE, caudal de entrada al reactor desde el influente, QR, caudal de recirculación calculado a partir de R, Q0, caudal de alimentación al reactor, Q, caudal hacia el clarificador o caudal de salida del reactor, QW, caudal de purga de lodos, TH, tiempo hidráulico de retención, delta de XB, QF, XB,A, XB,F, XB,U son parámetros de masa de sólidos ya usados en el paso 11. Resultados obtenidos. Para QR el valor obtenido fue de 0.13 metros cúbicos sobre segundo, lo que indica que ese es el caudal que debe recircularse al reactor para conservar la concentración adecuada de biomasa. Para Q0 el resultado del cálculo fue de 0.53 metros cúbicos sobre segundo, lo que significa que ese es el caudal total que ingresa al reactor, formado por el influente más la recirculación. Para el QW de verano, el valor encontrado fue de 0.0018 metros cúbicos sobre segundo, mostrando que en condiciones cálidas la purga necesaria es baja debido a la mayor actividad biológica. Y para el QW de invierno, el resultado fue de 0.0021 metros sobre segundo, evidenciando que en condiciones más frías se requiere extraer ligeramente más lodo por la menor degradación de sólidos. Para el QE, el valor obtenido fue de 0.398 metros cúbicos sobre segundo, lo que representa el caudal del efluente clarificado que abandona el sistema de tratamiento. Y para el QU, el cálculo dio 0.132 metros sobre segundo, indicando el flujo que sale del reactor hacia el clarificador para cerrar el balance interno del proceso. El tiempo de retención calculado fue de 2.26 horas, lo que significa que el agua permanece ese lapso dentro del reactor, permitiendo un contacto adecuado con la biomasa para la remoción de carga orgánica.
Paso 13. Balance de materia de los sólidos no volátiles. Este paso calcula la concentración de sólidos no volátiles en diferentes corrientes del sistema, en el reactor, en el efluente y en el retorno. Se usa para determinar qué cantidad de material inorgánico o no biológico se mueve dentro del sistema, lo cual es importante porque estos sólidos también se acumulan y afectan el comportamiento hidráulico y la producción total de lodos. Los parámetros son XNB,A, concentración de sólidos no volátiles en el efluente del clarificador, XB,A, concentración de sólidos volátiles en el efluente, FB, fracción de sólidos volátiles, QR, caudal de recirculación, QE, caudal de entrada al reactor, XNB,U, concentración de sólidos no volátiles en el lodo de retorno y XNB,F, concentración de sólidos no volátiles en el influente final. Resultados obtenidos. Para XNB,A el resultado fue de 750 miligramos litro, lo que significa que esta es la concentración de sólidos no volátiles presentes en el efluente del clarificador y corresponde a la fracción no biodegradable del sistema. Para el XNB,U se obtuvo un resultado de 3.014 miligramos por litro, lo que significa que el lodo de retorno contiene una concentración elevada de sólidos no volátiles debido a la recirculación continua y el proceso de sedimentación. Para el XNB,F el resultado fue de 11,9 miligramos por litro, lo que significa que la corriente final que ingresa nuevamente al sistema aporta una cantidad mínima de sólidos no volátiles comparada con los valores internos del proceso. Paso 14. Producción total de lodos. Este paso determina la producción diaria de lodos tanto volátiles como no volátiles. Se usa para conocer cuánta masa total de lodos debe retirarse del sistema y diseñar correctamente los equipos de manejo de lodos como espesadores, digestadores y secadores. Los parámetros utilizados son: BSS es la producción de sólidos volátiles, QE, XB,A, QR, XB,U, QW, XB,W son aportes de sólidos a diferentes corrientes. XNB,S, XNB,W son los sólidos no volátiles en las corrientes respectivas y TSS son los sólidos totales en suspensión. Luego de aplicar las fórmulas, los resultados obtenidos fueron: inicialmente para el BSS de verano se obtuvo un resultado de 1.869 kilogramos por día, lo que significa que esta es la producción de biomasa generada bajo condiciones de verano. Para el BSS de invierno se obtuvo un resultado de 2.177 kilogramos por día, lo que significa que en invierno se produce más biomasa debido a la mayor cantidad de materia orgánica ingresada al sistema. Para la producción de NBSS se obtuvo un resultado de 411 kilogramos por día, lo que significa que esta es la producción diaria de sólidos no volátiles que deben mantenerse junto con los lodos biológicos. Para la producción de TSS de verano se obtuvo un resultado de 2.332 kilogramos por día, lo que significa que este es el total de lodos generados por día bajo condiciones cálidas, y para el invierno se obtuvo un resultado de 2.680 kilogramos por día, lo que significa que en condiciones frías el sistema genera un mayor total de lodos debido al incremento de sólidos volátiles producidos.